Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, para seguir con el tema de la construcción de triángulos, vamos a hablar de cómo construir un triángulo escaleno, es decir, un triángulo que no tiene ninguna particularidad, ni tiene lados iguales, ni ángulos iguales, ni los ángulos sabemos que son de 90 grados, es decir, que puede tener pues tres valores diferentes de los ángulos, tres valores diferentes de los lados. Para abordar la construcción de triángulos escalenos, lo que vamos a hacer siempre es intentar buscar dos lugares geométricos. Si fijamos, por ejemplo, un lado, ya tendremos dos vértices. Si buscamos dos lugares geométricos que relacionen a esos dos vértices que tenemos con el vértice que nos falta, el lugar donde se corten esos lugares geométricos será el lado que nos falta. Para eso vamos a intentar definirlos partiendo, por ejemplo, de que uno de los datos que conocemos es el lado. Entonces, si yo conozco un lado, siempre sabré que el vértice que me falta va a estar en el arco que tenga por centro uno de los vértices y por radio otro lado. Si lo que conozco son dos lados del triángulo, habrá un tercer dato y con ese tercer dato haré otro lugar geométrico. Por ejemplo, si el otro dato que me dan es la mediana de ese lado, ¿vale? Fijaros, mi lado AB es el lado que denominaré C, es decir, el opuesto al vértice C, y si hago centro en el punto medio de ese lado y trazo un arco de radio la mediana, pasará por C. Es decir, si combino estos dos, si los tres datos que tengo son un lado, otro lado y la mediana, haré desde aquí el arco con radio al lado 2 y desde el punto medio el arco con radio a la mediana, y donde se corten tendré el punto C y ya solo tendré que unir con A y con B y tendré construido mi triángulo ABC, ¿vale? Con esos tres datos, pero tengo que definir los dos lugares geométricos por separado. Si lo que me diesen fuese la altura del lado, pero la altura del lado lo que me está indicando es a qué distancia está C del lado AB. Cuando hablamos de lugares geométricos ya vimos que cuando yo tenía la distancia de un punto respecto de una recta, para situar todos los puntos que estuvieran en esa distancia, hacía una recta paralela a esta. Realmente hacíamos dos, hacíamos una paralela por arriba y una paralela por abajo. Pero bueno, si sabemos que el vértice C está hacia arriba, con que hagamos la recta hacia arriba es suficiente. Y veis, donde cortase esa recta con cualquiera de estos dos arcos, hubiera también obtenido el vértice C. También me pueden dar la altura, pero la altura de uno de los dos lados, es decir, no la altura del mismo lado que yo conozco, sino la altura de este lado o la altura de este lado. Si conozco la altura de este lado, ¿vale? Sé que este otro, ¿vale? Este lado, el lado A, es tangente a esta circunferencia, a la que tiene circunferencia de centro A y radio la altura de A. Para encontrar este punto de tangencia y poder trazar esta línea, ¿vale? Esa línea tangente, cogeré el punto medio entre A y B, hago el arco capaz de 90 grados y donde corte ahí tengo el punto de tangencia y esta será la dirección del lado B. Esa dirección, pues donde corte a la paralela, donde corte a este arco, donde corte a este arco, según el tercer dato que tuviese, me daría el lado C, igual lo tendría terminado. Y por último, un lugar geométrico que nos relaciona lados con ángulos es el arco capaz. Si a mí me dan este lado y me dan el ángulo que se forma ahí, ¿vale? Me dan el ángulo que se forma ahí, está mal puesto, ¿vale? Sería el ángulo C, ¿vale? No el ángulo A, ¿vale? Lo pongo aquí bien. Si me dan el ángulo C, lo único que tengo que hacer es el arco capaz. Recordar que llevamos aquí el ángulo C, trazamos una perpendicular y donde corte a la mediatriz tengo el centro del arco capaz, ¿vale? Pues este arco, si lo combino con la tangente, lo combino con la altura, con la mediana o con el lado, me darán el vértice C, ¿vale? Con tres datos puedo obtener perfectamente mi triángulo, porque es el número mínimo de datos que necesito para construir un triángulo escaleno. Bueno, vamos a ver un par de casos. ¿Ven? Tengo
el lado AB, la mediana de C y la altura de C. ¿Vale? He puesto aquí para recordarlos esos lugares geométricos con lo que tendríamos que hacer. Bueno, si tengo el lado AB y la mediana de C, ¿vale? Tengo el lado y la mediana, ¿veis? Solo tengo que hacer un arco con centro el punto medio y radio MC. Y si tengo la altura, ¿vale? Y el lado, con la altura y el lado, ¿veis? ¿Vale? Hacemos una paralela B a la distancia HC. Bien, esto es lo que he hecho, la paralela B a la distancia HC, y ahora desde el punto medio, ¿vale? Trazo un arco que tenga de radio la mediana de C. Vemos que se cortan, estos dos lugares geométricos se cortan en dos puntos. Es decir, este caso en concreto tiene dos soluciones. Fijaros que las soluciones son simétricas en este caso, pero no siempre me tienen que dar soluciones simétricas. A veces me dan soluciones diferentes, por lo tanto, conviene que indique todas las soluciones que existen. Y bueno, yo las pongo una con línea recta y otra con línea discontinua, pues para que quede clara cuál es cada solución, porque a veces no se diferencian tan bien. Bueno, otro caso. Me dan el lado, me dan la altura, no del lado, este lado, ¿veis? El lado AB es el lado C, ¿vale? Y me han dado la altura de A y me han dado el ángulo C. Es decir, me han dado el ángulo que se forma en el punto, ¿vale? Opuesto a este lado. ¿Vale? Seguimos teniendo aquí las cosas que tenemos que hacer y bueno, vamos a empezar por utilizar que como tengo el ángulo, ¿vale? Este ángulo del que en principio no conozco la medida, es decir, lo que he hecho es copiarlo, trazo un arco cualquiera, aquí con el mismo radio, copio la distancia 1, 2 aquí y tengo mi ángulo C copiado. Trazo perpendicular y mediatriz y ya tengo el centro de ese arco que he trazado el arco capaz del ángulo C. Y ahora con la altura, ¿vale? Como es la altura de A, esta altura de A estará aplicada aquí a este lado que no sé qué dirección lleva. Entonces vamos a trazarlo. Entonces lo que hago es con la altura de A, ¿veis? Me he trazado este arco. Y ahora desde el punto medio, que ya tenía calculado, he trazado esto, que es el arco capaz de 90 grados. ¿Vale? Centro en M y paso por A y por B. Pues bueno, veis, esos dos arcos se cortan ahí. Ese es el punto de tangencia. Solo tengo que unir el punto B con ese punto de tangencia y prolongar esa línea hasta que corte al arco capaz del ángulo C que había hecho al principio. Este será el vértice C. Por lo tanto, solo tengo que unir con A y con B y ya tengo mi triángulo. ¿Veis? Quedaros con esa idea. Lo que estamos haciendo siempre es, cuando tengo que construir un triángulo escaleno, es buscar o combinar esos datos de manera que pueda obtener dos lugares geométricos. En este último caso he hecho la recta T y el arco capaz de AB con el ángulo C. ¿Vale? Esos dos lugares geométricos en este caso se cortan en un punto, por lo tanto hay una solución única. ¿Que se cortan en dos puntos? Pues tendré dos soluciones. ¿Vale? Pero siempre tengo que transformar los datos en lugares geométricos. Lugares geométricos que suelen ser básicos. Ahí tenéis un resumen de los que hemos visto. ¿Vale? Y así que nada más. ¿Vale? Bueno, con esto hemos terminado los vídeos dedicados a la construcción de triángulos por su forma, por sus características, y ahora pasaremos a ver otras propiedades como la suma de lados, el perímetro, propiedades entre las medianas, ¿vale? Otras características. Venga, pues un saludo y hasta el siguiente vídeo.